Vamos con corriente eléctrica y circuitos. Dos resistencias idénticas están conectadas en paralelo a una batería de 25 voltios que le suministra una potencia total de 9.6 vatios. Mientras la batería sigue conectada, una de las resistencias se calienta de modo que su resistencia se duplica. La resistencia de la otra permanece sin cambios. Tendremos dos preguntas. La primera dice, vamos a calcular la resistencia inicial de cada una y B, la potencia total suministrada a la resistencia después de que una de ellas se haya calentado. Bueno, entonces, como es un circuito que está, por acá lo dice, que está en paralelo, entonces la resistencia equivalente se debe determinar mediante el siguiente modelo. 1 sobre resistencia equivalente va a ser igual a 1 sobre R1 más 1 sobre R2, pero como son idénticas, entonces lo voy a llamar como R, ¿cierto? Esta suma ustedes la pueden hacer, son fracciones homogéneas. Entonces colocamos el mismo denominador, sumamos los numeradores, me da 2. Por lo tanto, la resistencia equivalente, ¿cierto? Va a ser igual a ¿qué? A R sobre 2. Ahora, me piden el valor, ¿cierto? La resistencia inicial, me piden el valor. ¿Qué vamos a hacer para calcularlo? Nos vamos a apoyar en la potencia suministrada inicial, ¿cierto? Potencia es voltaje sobre la resistencia equivalente, pero la resistencia equivalente ya la tenemos. Recuerden, potencia es igual al voltaje al cuadrado sobre la resistencia equivalente, que sería R medios. De acá despejamos el valor de la resistencia inicial, que es lo que me están pidiendo, porque no me piden resistencia equivalente, sino que me piden el valor de R, lo que vale cada resistencia. Quiere decir entonces que esa resistencia va a ser igual a ¿qué? A 2 veces el voltaje al cuadrado sobre la potencia. Fíjense, este 2 pasa a multiplicar al voltaje, R pasa acá, a acompañar la potencia, y luego la potencia viene aquí a dividir. Entonces estamos despejando. Ahora sí, la resistencia va a ser igual a 2 que multiplica al voltaje, por acá está 25 al cuadrado, sobre la potencia, que es 9.6, y nos da entonces que esa resistencia corresponde a 130.2 ohmios. Bueno, ahora, la parte B dice la potencia total suministrada. La potencia, pues obviamente la vamos a determinar mediante el modelo de potencia es igual a ¿qué? Al voltaje al cuadrado sobre la resistencia equivalente. Pero ahora la resistencia equivalente cambia. ¿Por qué? Porque ya no son idénticas. Una valdrá R y la otra valdrá el doble, porque dice que se duplica. Entonces sería 1 sobre R más 1 sobre 2R. Esta, fíjense, yo la puedo multiplicar por 2, entonces me quedaría 2 sobre 2R. ¿Cuál es el fin? Que obviamente tengamos que sumar esta con esta, ¿cierto? Y son fracciones homogéneas, por lo tanto, colocamos el mismo denominador, que sería 2R, fíjense, y sumamos este 2 con este 1, me da 3. Esto quiere decir entonces que la resistencia equivalente, ¿sí? Al despejarla, nos queda, va a ser igual a 2 veces la resistencia sobre 3. Con esta resistencia equivalente, ahora sí vamos a calcular la potencia, que es el voltaje, que sería 25 al cuadrado sobre la resistencia equivalente. Pero la resistencia equivalente ya sabemos cuál es el valor, porque el valor de R lo conocemos, que es este. Es decir, si yo multiplico 2 por 130.2 y divido entre 3, me va a dar entonces que la resistencia equivalente, cuando una se duplica, vale 86.8 ohmios, que es el valor que está acá. Esto quiere decir entonces que la potencia corresponde a 7.2 vatios.